Hay un concepto que yo lo llamo los vampiros energéticos. Tú estás conversando con un amigo o con una amiga y te está contando un problema que está teniendo. Y tú, yo qué sé, a nivel laboral, con mi pareja, lo que sea, ¿no? Si es un día, tú la puedes sostener. Pero cuando ves que esa persona constantemente se está quejando, cada vez que quedas con ella, lo que está pasando ahí es un intercambio energético. Y al final tú te vas mal, dices, hostia, ¿por qué me voy tan mal? Aunque no lo podamos llegar a entender bien, la física cuántica sí que lo explica fenomenal. Somos energía y de la misma manera que cuidas el cuerpo hay que cuidar la energía. Pero ¿qué sucede cuando mi cuerpo está vibrando bajito? Que hay una epidemia de autoengaño brutal. Ahora todo el mundo es narcisista y todo el mundo es santo a nivel individual. Hay una parte de ti que no quiere dejar de ser víctima. Cuando yo lo intento anestesiar de la manera que sea, se convierte en sufrimiento. Nos hemos acostumbrado a vibrar muy bajo, entonces esto nos hace responsables. Yo no puedo cambiar el pasado, pero sí puedo cambiar el poder que le doy al pasado en mi presente. De todo el contenido de mi subconsciente, es decir, de mis heridas, de mis traumas, el cuerpo es el megáfono de la mente. Es lo que me puede hacer entrar en un estado de enfermedad, ¿no? Físico. ¿Hay alguna práctica que te ayude a repeler esas energías densas? Hay muchas maneras de activar nuestra propia energía. Primero, ¿Qué es la energía? hay como diferentes ramas que te explican la energía, ¿no? O sea, la física cuántica nos explica que la energía al final está en todas partes, que nosotros somos energía, que es esa partícula que se mueve, ¿no? Entonces, yo desde bien chiquitita me acuerdo que mi padre me explicaba esto, en plan, oye Ana, nosotros, aunque tú sientas que este cuerpo es sólido, no es sólido. O sea, la partícula más pequeña es el átomo. Si seguimos haciendo zoom, encontramos el quark, ¿no? Que el quark es esa molécula energética que no tiene entidad como tal física y que dependiendo de la densidad energética en la que se encuentre cada objeto, pues lo sientes o lo percibes como más o menos denso, pero todo lo que hay alrededor es energía, diferentes densidades, podemos decir, ¿no? Entonces, a mí eso es lo primero que de chiquitita no llegaba a entender, era de, no entiendo, ¿no? Esto es duro, ¿cómo me vas a decir que esto no es nada, ¿no? Y luego cuando ya vas creciendo lo entiendes. Y cada vez más se habla de que somos energía, que el pensamiento es energía, que las emociones son energía. Hay muchos dispositivos ya y muchas ramas dentro de la ciencia, de la medicina, que ya te explican la medicina cuántica, que se puede medir en qué vibración o dónde estamos calibrando exactamente para saber qué emoción tenemos en este instante. Podríamos ahora calibrarnos y decir dónde estamos, ¿no? Pero claro, esto se queda es como una instantánea, y pongo entre comillas, de cómo se encuentra mi cuerpo, mi energía, mi cuerpo energético en este instante, pero qué impacto tiene que yo sea energía, ¿no? Y es aquí yo creo que la parte más interesante. Si yo sé que mi cuerpo es energía y que está vibrando, calibrando en una escala, que podríamos, según Hawkins, es de 0 a 1000, pongamos que estamos en 350, que no está mal, que está fuera del ego, ¿qué significa vibrar más arriba o más abajo, ¿no? Cuando nosotros estamos vibrando de la escala media hacia arriba, es decir, una vibración positiva, que a mí me gusta ponerlo así, yo me imagino, como se lo explico a la gente, es que mi cuerpo tiene un escudo protector frente a todo lo que vibra abajo. Es decir, estoy en salud. Mi cuerpo es capaz de revertir cualquier estímulo que le pueda enfermar o que le pueda hacer estar en un estado que no es óptimo y de salud, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando mi cuerpo está vibrando bajito? Pues que ese escudo protector se me va, por tanto, cualquier estímulo externo a mí, que ahora te explicaré qué significa para mí esto, es lo que me puede hacer entrar en un estado de enfermedad, ¿no? Físico. Ahora, ¿qué significa lo que te estoy diciendo? ¿Qué es lo que me hace entonces vibrar alto o vibrar bajo para estar en salud o para estar en enfermedad, ¿no? O ser pre a la enfermedad? Pues tenemos que entender que hay muchos factores que nos hacen que vayamos tambaleándonos de una vibración a otra, y eso es constante a lo largo del día, ¿no? Tenemos factores externos y factores internos, ¿no? Los principales factores internos para mí son los más importantes, porque si yo ya eso lo controlo, ya puedo estar con mi escudo, que lo externo me da igual, ¿no? Porque yo ya tengo mi escudo, soy yo la que lo está creando. Pues principalmente son los pensamientos, son esas creencias, es el subconsciente, son las emociones, ¿no? Y todos escuchamos y todos entendemos perfectamente que todo aquello que a nivel emocional, a nivel mental, no quiero mirar, no me quiero responsabilizar, al final se somatiza a través del cuerpo. Y esto hoy en día se entiende muy bien, se come súper bien, la gente medita, hace deporte, o sea, cada vez más esto lo tenemos interiorizado. Pero lo que cuesta es entender lo contrario.
que yo a través de mi pensamiento también puedo poner a mi cuerpo en un estado de salud. ¿Vale? Esto es como que lo terminamos también rechazando, es como es magia, ¿no? No puede ser tan fácil, si no, no existiría la enfermedad, ¿no? Como dice Sergi Torres, si tu capacidad, o sea, si tu cuerpo tiene la capacidad de enfermar, tiene que tener la capacidad claro, de y es que curar. está estudiado el efecto nocebo y el efecto placebo. O sea, psicológicamente se han hecho experimentos y se ha visto. De hecho, todavía hay un interrogante a nivel científico, y aquí seguro que más de uno se me tira encima, pero es que es real, que muchas veces con los medicamentos hay siempre la duda de ¿realmente es el medicamento el que ayuda o es que el paciente crea que ese medicamento es el que le está ayudando? Con esto no quiero decir que ahora no haya que tomar la medicación. El cuerpo lo necesita. Aquí ya entraríamos en temas de niveles de conciencia y demás, ¿no? Entonces, si yo soy energía, si a través de mis pensamientos, de la calidad del contenido de mi subconsciente, porque al final esto es lo importante, yo puedo estar más tiempo en un calibraje, en una vibración alta, evidentemente mi cuerpo va a estar más saludable. Si yo soy muy inconsciente de todo el contenido de mi subconsciente, es decir, de mis heridas, de mis traumas míos, de antepasado, de la mente colectiva, y tengo pensamientos que no son muy bonitos, pues me va a hacer vibrar muy bajo y por tanto voy a estar expuesta a un entorno más proclive a aceptar la enfermedad como una realidad mía, ¿no? Entonces, esto siempre genera, como yo digo, rechazo de alguna manera porque esto nos hace responsables del estado de salud que tenemos. Y esto entonces nos hace dejar de ser víctimas de los genes que tengo, porque lo he escuchado 1000 veces, no, es que tengo esta enfermedad porque lo he heredado genéticamente hablando, ¿no? O es que estoy muy estresado y es que esto era inevitable, o un largo etcétera, ¿no? Es como que tendemos a señalar lo externo como el que me ha traído al lugar en el que estoy yo en esta realidad, ¿no? Pero si te dijera que eso no es así, ¿no? Yo cuando empecé con todo este camino, yo vivía en una posición muy victimista, o sea, era de las personas más víctimas de mi historia y de mi familia y de todo. Y cuando te empiezan a hacer estas preguntas a través de lecturas y bueno, del trabajo personal, hay una parte de ti que no quiere dejar de ser víctima. Porque es ahí cuando dices, ostras, ¿y si realmente soy yo la única responsable de toda mi historia, de lo que he vivido, del lugar al que he llegado? ¿En qué lugar me pone a mí, no? Y da miedo porque ahí te tienes que dar cuenta y tienes que aceptar que esas decisiones que tú has señalado que fueron tuyas de manera inconsciente, ¿no? Pero está al otro lado de la moneda, que está la parte bonita de decir, ¿y si yo tengo ese poder también? Y a mí eso es lo que más me empujó a averiguar qué había ahí detrás, ¿no? De qué es eso el pensamiento, qué son las emociones, qué es el cuerpo, qué es la energía, cómo entendiendo todas estas partes que conforman lo mismo, que es el ser mirado desde diferentes ángulos, podemos llegar a un estado de equilibrio más rápido, ¿no? ¿Por qué digo llegar a un estado de equilibrio más rápido? Porque al final tenemos que llegar a un equilibrio del cuerpo, mente y espíritu. Y hay muchas herramientas, hay mucha información ahí fuera. Y gracias a toda esa información yo creo que cada uno tenemos que encontrar cuál es la que mejor nos funciona para llegar a ese equilibrio. Entonces, si nos ponemos a hablar de la energía, solo de la energía, hay muchas maneras de activar nuestra propia energía. Antes de pasar a eso, Ana, quiero indagar un poco más en el concepto de la energía. ¿Para qué nos sirve conocer que hay una energía que no somos capaces de ver bajo nuestros sentidos? Es decir, ¿cómo afecta esto a nuestra vida, al día a día? Vale, el que yo entienda que soy un cuerpo energético también, esto me va a dar a mí una responsabilidad de también decidir en qué lugares, en qué contextos, con qué personas. ¿Eso qué afecta? ¿Cuáles son los factores que afectan a tu energía? ¿Y hay algunos que te la drenen? Sí, entonces, tener un cuerpo energético es lo mismo que decir tener un cuerpo físico. Para quien no lo entienda, que al final se lo imagine igual. O sea, yo si sé que tengo un cuerpo físico, tengo que alimentarle bien, tengo que descansar bien, tengo que ejercitarlo, tengo que honrarlo, ¿no? Como digo yo, hay que honrar el cuerpo a través de todo lo que le pueda impactar por todos los medios, ¿no? Pero con el cuerpo energético es exactamente igual. Al final yo tengo que cuidarlo para que vibre alto. ¿Qué significa vibrar alto? Y esto se puede entender. Cuando nos sentimos bien,
Esto es como, no es como tenemos una energía extra para compartir, para dar, para hacer, para ser, ¿no? Es como, ¿esto de dónde viene, no? Pues es esta sensación. Vale, pues de la misma manera que cuidas el cuerpo hay que cuidar la energía. Y para cuidar la energía tenemos que ser muy conscientes de que estamos todos conectados. Hay como una especie de red energética, por decirlo de alguna manera, aunque nuestra mente y nuestro ego nos digan, no, somos un individuo, estamos desconectados del resto. No es cierto. Ahí formamos una unidad y esto el alma y el ser nos lo hace saber. Y aunque tú no lo puedas ver, y ahí está la fe, la creencia, sí que tú puedes sentir lo que le está pasando a otra persona, aunque no esté aquí. Esos momentos de, uy, te iba a llamar y me has llamado, te iba a escribir y me has escrito. O sea, yo sí que creo en que estamos conectados energéticamente hablando, ¿vale? Aunque no lo podamos llegar a entender bien, la física cuántica sí que lo explica fenomenal. Entonces, hay que entender que hay espacios y todos lo sentimos. Tú puedes entrar en una sala y decir, uff, qué mala vibra, ¿no? O cuando viajas por el mundo y vas a lugares donde han ocurrido, como yo digo, cosas feas, notas esa mala vibración, esa energía baja de aquí ha muerto gente, ¿no? Y es que se nota porque se cala, ¿no? Y al final todos irradiamos o vibramos en una frecuencia. Y nosotros podemos, cuando estamos vibrando muy alto, podemos tener, como yo digo, un impacto bonito en nuestro entorno de manera positiva. Y esto lo vemos. Hay gente muy positiva que atrae a gente y es como, está rodeado de personas, ¿no? Porque todo el mundo quiere sentir eso. Pero lo mismo pasa con la energía más bajita, que al final, de alguna manera, nos drena y nos hace bajar a su nivel. Entonces hay un concepto que yo lo llamo los vampiros energéticos, ¿no? Y si lo tengo que aterrizar a un mundo más racional, esto es algo que hemos vivido todos en algún momento de nuestra vida. Tú estás conversando con un amigo o con una amiga y te está contando un problema que está teniendo y tú a lo mejor estás muy bien y la estás escuchando y te está contando su vida, es que tengo problemas en, yo qué sé, a nivel laboral, con mi pareja, lo que sea, ¿no? Si es un día, tú la puedes sostener, venga, no pasa nada, yo estoy aquí, yo te acompaño. Pero cuando ves que esa persona constantemente se está quejando, cada vez que quedas con ella sigue quejándose, lo que está pasando ahí es un intercambio energético. Tú de alguna manera estás alimentando a su ego, estás reafirmando su victimismo, por eso ella continúa o él continúa en ese estado, que es una vibración muy baja, que puede ser de culpa, que puede ser de miedo, victimización o lo que sea. Y ese intercambio se está dando, porque tú al alimentarle ese victimismo, tú estás bajando tu calibraje, ella está subiendo o él, y al final tú te vas mal, dices, hostia, ¿por qué me voy tan mal? Porque literalmente ha habido un intercambio, pero no es que te chupe la energía de wow, me estoy alimentando, ¿no? O sea, yo lo veo más como algo muy inconsciente, porque no vivimos siendo presentes, o sea, estando presentes en las conversaciones, en las situaciones, sino que nos vamos dejando llevar por lo que va aconteciendo, ¿no? Y ahí es cuando entra en juego, para mí, el ego. O sea, todo esto que estamos viviendo, esta experiencia vital, yo siempre digo que es como un videojuego. Al final esto consiste en ir elevando el nivel o ir superando fases y cuanto más consciente eres, que ser consciente es darse cuenta, pasas al siguiente nivel. Y el siguiente nivel es más complejo. Y en esa complejidad viene el ver más facetas de nuestra mente, que es nuestro ego, ¿no? Y si yo soy más consciente de ese ego, más voy a poder aprender a través de él. Hay mucha gente que dice, hay que matar al ego. El ego tiene que morir. Pues yo creo todo lo contrario. El ego es nuestro mayor maestro. Hay que entender al ego. Hay que entender para qué está el ego. Y el ego está para señalarnos siempre una parte nuestra que está muy reprimida en nuestro inconsciente. Está para señalarnos traumas nuestros, de nuestras generaciones pasadas, del colectivo, da igual. Pero aquello que nos señale es nuestra mayor lección y es porque nosotros ya estamos preparados para superar aquello que estamos viviendo, ¿no? Entonces, volviendo un poco al tema de la energía, para mí la energía es el alma. O sea, ese campo energético no deja de ser, como si dijéramos, la manera en la que tiene de expresarse nuestra alma en otra dimensión, ¿no? Hay una pregunta que no paráis de hacerme desde hace unos meses y es, ¿qué es esta jarra rara con la que rellenas agua en todos los episodios? Pues es la jarra de Alcanatur. Porque sí, el agua de grifo está bien hasta que te enteras que lleva cloro, metales pesados, microplásticos y básicamente toda la lista de cosas que no quieres beber.
Y con las botellas de plástico, si eres tan paranoico como yo, más de lo mismo. No me quiero ver los microplásticos y Alcanatur los filtra todos. Pero lo fino de esta jarra es que, además de filtrar todo eso, alcaliniza el agua, le mete antioxidantes naturales y mantiene los minerales buenos. Y encima, es la única jarra que cumple con la normativa UNE 149101, que está hecha en España sin BPAs ni enchufes raros. Y además, la jarra te viene con esta botellita reutilizable que podrás utilizar las veces que quieras. Si tanto la salud de tu familia como la tuya te preocupa, puedes empezar a beber agua más limpia haciendo clic en el link en la descripción y usando el código ZOOMOUT para un 10% de descuento. Y ahora, vuelta a la conversación. Bueno, no, lo siento. Tengo que sincerarme con vosotros. Lo siento, Alcanatur, pero sí que tenéis algo malo y lo tengo que decir. Cuando llevas un buen tiempo utilizándola, empiezas a notar el sabor en las botellas de plástico, con lo cual no vas a poder beber agua de botellas de plástico porque querrás filtrarla antes. Ahora sí, vuelta a la conversación. ¿Hay alguna práctica que te ayude a salir o a repeler esas energías densas? O sea, no es tanto repeler, o sea, yo sí que he pasado por varios procesos en mi camino. Antes creía muchísimo en las piedras, creía muchísimo en ciertas cosas. Era como si no voy con mi piedra, me van a atacar por todos lados, o qué miedo. Sí. ¿Y existe alguna piedra que ayude a...? Hay muchas piedras energéticas que ayudan. La turmalina es la que más contiene, podríamos decirlo, la que más protege de las vibraciones más bajitas, ¿no? Es como que absorbe esa baja vibración. Pero al final es como todo, lo que tú crees es lo que creas, ¿vale? Entonces, esta es mi experiencia. Yo al cabo del tiempo me he ido dando cuenta que nosotros somos los que tenemos el poder. Es nuestra mente, es lo que tú crees, es lo que tú vas a proyectar en tu mundo externo. Si yo realmente creo que una entidad negativa me va a poseer, como yo lo creo, va a ser. Si yo creo que no va a ser porque yo soy la que tengo el poder, soy pura luz divina, soy amor y tengo un trocito de divinidad de Dios, y al revés, esa oscuridad lo que es una ausencia de amor. Y al ponerle luz lo transformo en más amor, va a ser siempre así. Yo tendré el impacto de luz en la oscuridad, no al revés, la oscuridad me va a oscurecer a mí, ¿no? No sé si has escuchado el experimento de Hawkins, que no sé qué hicieron, como que acercaban al plexo solar no sé qué tipo de sustancia que era teóricamente perjudicial para alguien. Sí. Y se ve que unos estudiosos del curso de milagros se lo acercaban y que no les afectaba al cuerpo, porque su nivel o su calibraban en amor o en un nivel de conciencia bastante elevado, por lo tanto no les afectaba. Del mismo modo que quizá comer azúcar, que es una creencia instaurada en el colectivo, que no sé si tiene base científica, que imagino que se puede llegar a decir que sí, ¿no? Pero que si tú piensas que todo es creencia, quizá no lo es, ¿no? Entonces lo que abogan mucha gente que está ya bastante niveles altos es que el azúcar no es malo. Es tu creencia sobre el azúcar. Es que son las dos cosas. Es cuerpo, o sea, yo creo que son las dos cosas juntas. Depende del nivel de conciencia en el que tú te encuentres, ese factor externo que te decía al principio me va a poder afectar a mí o no, ¿no? Es decir, si yo calibro alto, mi energía es muy elevada, tengo ese protector, ese escudo protector, que da igual lo externo que venga, el azúcar, químicos, me da igual lo que sea, que no me va a afectar. Pero ¿cómo consigo yo eso? ¿Cómo consigo llegar ahí? Entonces, el cuerpo no va de manera independiente a la mente. El cuerpo es el megáfono de la mente, al final. Entonces, y aquí entramos en una parte un poco más compleja. Si yo empiezo a calibrar alto, ¿vale? Pero mi cuerpo todavía no está del todo sano, es como si ese escudo tiene agujeritos, ¿vale? Entonces, por ahí va a seguir entrando. Entonces, esto no... quiero hacer el matiz porque ha habido personas que se han acercado a mí cuando he hablado de estas cosas, que tenían algún tipo de enfermedad, decían, bueno, pues entonces voy a empezar a vibrar alto, voy a meditar, voy a hacer afirmaciones positivas y con esto me voy a sanar. No tienes un nivel de conciencia real, por mucho que tú creas que sí, como para autosanarte tú solo. O sea, tu cuerpo necesita un estado de reparación que es a través del mundo externo, aunque nos cueste. Tú sigue trabajándote, que eso te permitirá en un futuro estar más tiempo en un estado de salud, ¿vale? Pero, por ejemplo, el tema del azúcar, que es una prueba que yo he hecho con personas, es más, se lo digo a la gente que haga la prueba, que yo lo he hecho con mis hijas y con familiares y funciona. Tú coges una chuchería, una gominola, ¿vale? Sin envoltorio, te lo pones aquí en la mano, cierras, estiras el brazo y que alguien te pulse para abajo, vas a ver que el brazo se te mueve, pues la fuerza que tenga cada cual, ¿no? Ahora quitas esa gominola, te lavas las manos y coges una manzana, una pieza de fruta, haces el mismo ejercicio y el brazo no baja lo mismo. ¿En serio? Te lo juro. Lo quiero intentar ahora mismo. Hacerlo incluso con los ojos cerrados, porque yo lo he hecho con los ojos cerrados con familiares de... Sí. Déjame hacer una prueba. Claro, cuando lo hacen es de...
¿Por qué ha pasado esto? Porque el azúcar vibra y la manzana vibra, ¿vale? También vibran, es energía y eso es lo que tenemos que entender. Y esa vibración es más elevada porque es estado de salud o es más baja, es estado de enfermedad, ¿vale? Entonces, es por eso lo que te decía, aquello que es externo a mí, si yo tengo el escudo, me va a dar igual, yo soy capaz de revertirlo. Salud que lo transformo. Sí, no sé si pillas el matiz. Se entiende. Es que mi pregunta el último día era, se lo pregunté a un doctor, era, vale, ¿el azúcar es malo porque inherentemente es malo o es por nuestra creencia acerca del azúcar que es malo? Y me dijo que las dos. Que históricamente el azúcar se había consumido cuando no había ningún tipo de nutrición ni de alimentación, por lo tanto en el inconsciente colectivo había quedado que esa comida era mala. Y que aparte también me dijo que científicamente como tiene ciertas cosas que no van bien para el cuerpo. Sí. Y lo que me pregunto, ahora que indagamos tanto en el poder de la mente, es si todo es creencia. Es si absolutamente todo lo que creemos que es malo es lo que es malo. O que si hay algo que simplemente es malo o, más que malo, afecta negativamente al cuerpo porque sí. O sea, yo creo 100% en el poder de la mente. Sí. O sea, nuestra realidad es una consecuencia del contenido de nuestra mente subconsciente, que para mí es un matiz enorme. Porque hay dos mentes, tengo la mente racional y el subconsciente. Yo puedo creer, desde mi mente racional, que estoy aquí hablando contigo, por ejemplo, que soy, yo qué sé, soy una mujer excepcional y que me merezco toda la abundancia del mundo. Y me paso el día cantando por mi casa afirmaciones positivas de soy una mujer abundante, merezco todo el éxito y lo escribo y todo lo que tú quieras. Genial. Pero la abundancia no llega. ¿Por qué es? Porque da igual lo que digas en voz alta. Lo que importa es lo que hay en tu subconsciente, que ahí está la dificultad. ¿Cómo sé cuál es el contenido de mi subconsciente? Lo que crea mi realidad es eso. Entonces, ahí, como tú bien dices, hay mucha información a través de la epigenética que viene de todo ese conocimiento ancestral de mi familia y del colectivo humano, que es lo que nos ha permitido sobrevivir, que es lo que nos dice, igual que a la gacela cuando nace sabe que el león es malo y se echa a correr y lleva solo 5 segundos en vida, pues a nosotros igual. O sea, hay mucha información inconsciente para nuestro ser que ya nos dice que es bueno o malo. Luego también tenemos que entender que la realidad es neutra. ¿Qué significa esto? Que si es neutro, ¿quién le da el valor de bueno o malo? Mi mente, el ego. El ego es quien etiqueta nuestras experiencias. Entonces, en base a ese etiquetado inconsciente, yo ya estoy también como haciendo un calibraje. ¿A quién le doy poder y a quién se lo quito? Entonces, sí que la mente al final es quien le da poder a todo el mundo externo. De ahí, volviendo un poco a lo que hablábamos antes, cuando tú, o en mi caso, cuando yo estuve viviendo, y sigo, ¿no? Porque sigo teniendo mente, pero cuando vivía 100% en estado de víctima, por decirlo de alguna manera, y te das cuenta que ese victimismo nace en mi mente y no en lo que yo he vivido, es ahí cuando te vuela la cabeza, es de no, pero es que ellos fueron muy malos, es que fíjate yo con lo buena que fui, ¿no? Y es de no, ¿y qué tal si le das la vuelta y cambias ese significado? ¿Qué tal si entiendes que ese dolor, que yo siempre digo, el dolor es bueno y necesario, es lo que yo necesitaba entonces para poder estar aquí hoy y ayudar a gente, ¿no? Entonces, es simplemente un cambio de pensamiento. Lo que nos enferma es nuestra propia percepción. Sí. Como dice Jorge, todo pensador experimentará las consecuencias de sus pensamientos. Sí. Es perdonar, o sea, es darte cuenta de que tu ego o de que tú individualmente no tienes la suficiente altura, digamos, metafóricamente. Sí, es como, o la cueva de Platón, ¿no? Las sombras, como que tú no puedes conseguir ver la realidad porque estás sesgado por todas tus experiencias pasadas. Entonces, cuando ya admites eso, es humildad para empezar, entender que todo son proyecciones y pedir perdón por haberte sobreidentificado con una percepción que te está haciendo daño, estar totalmente saturado de haber sufrido no sé cuánto tiempo, de creerte que eres la víctima de todo, de que todo te pasa a ti por algo. Perdonar eso, perdonar porque no hemos nacido con la capacidad de realidad objetiva de... Sí hemos nacido con esa capacidad. Es más lo que nos han enseñado, es el condicionamiento. Nos han condicionado a dar el poder a lo externo. Y siempre pongo el mismo ejemplo, porque yo lo viví con mis hijas. O sea, eso a mí me hizo verlo así, ¿vale? Pongo el ejemplo. Pues con la pequeña, cuando está empezando a andar, que sabes, cuando los niños empiezan a andar son como muy torpes, se dio un golpe con un pico de una mesa aquí en la cara, en la cabeza, y mi suegra le dijo, mesa mala. ¿Cómo que mesa mala? El problema no es la mesa no ha ido corriendo a la niña. Será que hay que decirle a la niña, ten cuidado porque te puedes hacer daño a la mesa. Tú tienes el poder y la determinación de decidir si quieres ir contra el pico o no.
Pues esto es un ejemplo muy simple, pero esto extrapólalo a todo lo que hemos vivido. Nos han enseñado que siempre el malo es el jefe, es la economía, son los políticos, es la salud, es la alimentación. ¿Y yo qué? Yo decido cada día. El tema es que no decido de manera consciente. Yo pienso que he decidido conscientemente. No. ¿Cómo hacemos para entrar en el subconsciente? Entonces, para entrar al subconsciente hay diferentes maneras, hay diferentes herramientas, ¿no? Una de ellas puede ser, yo por ejemplo he utilizado muchísimo la hipnosis. La hipnosis te enseña, no es terapia, eso a mí también me gusta decirlo. La hipnosis nos ayuda a sacar a la luz esas creencias muy inconscientes que tenemos muy arraigadas, porque te lleva a un estado de sugestión, a un estado mental, alfa-teta, donde la mente se abre y es ahí cuando tú puedes acceder a ese patrón inconsciente que tú estás llevando en tu día a día y el por qué está ahí y el para qué, ¿no? Luego también a través de herramientas energéticas también las puedes utilizar, porque al final cuando se activa tu energía vas rompiendo esos bloqueos que no dejan de ser información inconsciente y salen a la luz. Luego tú ya con lo que ha salido tienes que decidir qué haces con ello, ¿no? ¿Lo quiero trabajar? ¿No lo quiero trabajar? Hago que no está, ¿vale? Lo dejo de lado y sigo mi vida, ¿no? Luego la PNL, la programación neurolingüística, tienes muchísimas dinámicas y muchísimas maneras también de poder trabajar con la mente. Al final es rendirte y dejar de escuchar al ego para escuchar el alma. O sea, y es tan sencillo. Hay gente que me dice, ya, y si yo no puedo pagar una sesión de hipnosis, si yo no puedo ir a terapias energéticas, si yo no puedo tal, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, pues aprendiendo a través de las personas que más dolor te generan, aprendiendo a través de los conflictos y aprendiendo a través de los problemas, porque todo lo que vivimos, como yo digo, es nuestro mayor regalo. Y esto es porque a través de todas esas experiencias me están haciendo de espejo de algo mío que yo me tengo que responsabilizar, que tengo que conocer, que tengo que cambiar. Llámalo miedo, llámalo inseguridad, llámalo falta de amor propio, de límites, de lo que sea, ¿no? Pero al final es nuestra responsabilidad, no es lo externo. Todo juicio es una pista, Sí. porque el juicio te habla de ti. El último día ponía un ejemplo. En el mismo vídeo que subimos había un comentario que me odiaba, que decía, este presentador no sé qué o no sé qué cosa, o no está a la altura, y había otro comentario que decía, este comentador está muy bien preparado, es muy inteligente, no sé qué. Dije, es el mismo vídeo. Son dos comentarios, son dos visiones completamente opuestas. ¿Tú te crees que es real alguna de las dos? Las dos son reales y hablan de la persona. Claro, pero... El juicio habla de... Real con mayúscula. Real. No, real para ellos. Claro. O sea, hay tantas realidades como ojos migren a un objeto, ¿no? Y es así, cada uno podríamos describir a este vaso y no vamos a coincidir, cada uno va a tener una percepción distinta. Por eso te digo que es como que tienes el poder de pensar tú cómo quieras acerca de la vida. Y claro, obviamente la experiencia de criticar a una persona en redes, que es la metáfora del juicio que tú emites hacia cualquier cosa que ves, te da una experiencia subjetiva mucho menos disfrutable que no el que ve amor y el que ve qué guay las cosas. Obviamente, ¿qué experiencia prefieres vivir? ¿No estás saturado ya de criticarlo todo? Claro, lo que pasa es que se termina, o sea, yo lo que veo también es que hay, bueno, una epidemia de autoengaño brutal, ¿no? Vivimos en una sociedad donde se ha normalizado infantilizar a la gente. Es como tú eres el que tienes que tratarme bien, tú eres el que eres un narcisista, ¿no? Ahora todo el mundo es narcisista y todo el mundo es santo a nivel individual. Es de, hola, y si paras un momento y haces esa reflexión hacia ti mismo. ¿Tú cómo tratas a los demás? ¿Tú cómo comentas o hablas? O sea, es dejar de señalar ahí fuera, que siempre digo, y empezar a señalar aquí dentro, ¿no? Entonces, ese autoengaño al final se extiende cada vez más porque nos da mucho miedo reconocer lo que hay aquí dentro. Nos da mucho miedo sentir. Y para mí, yo creo que el mayor miedo que hay social es sentir. Pero sentir hasta el amor. Da miedo. Por eso la gente va saltando. ¿Por qué da miedo sentir? Pues ahí, buena pregunta, porque nos han desconectado muchísimo y volvemos un poco a lo de antes. Nos hemos acostumbrado a vibrar muy bajo y nos han reprogramado para hacer ver que lo que antes era bueno ahora es malo y lo que antes era malo ahora es bueno, ¿no? Es decir, buscamos el placer instantáneo, rápido, cuando nuestra naturaleza y nuestro ser, el alma, necesita la disciplina, el trabajo y el esfuerzo, porque a través de eso, biológicamente hablando, es como tenemos esa recompensa interna, es cuando nos viene esa satisfacción y ese ¡guau, qué bien me siento, voy a continuar!, ¿no? Por eso hay mucha gente que tiene de todo, y me da igual el concepto de éxito que sea para cada uno,
y el vacío cada vez es mayor y cada vez están en la ruleta de la adicción constante, ¿no? Y esa adicción es deporte, esa adicción es alimentación, es redes sociales y lo que hablamos antes. Algo que yo también estoy viendo, antes venimos de una generación donde no se trabajaba nada el mundo emocional. Se ha empezado a entender que hay que trabajar si la gente está empezando a ir y me parece fenomenal. Pero en vez de indagar, ponen un parche y es de estoy medicado. Y ya está socialmente bien visto, bueno, pues me han medicado. Sí, pero es que no ha sido la raíz del problema, entonces no entiendo. Se empieza a criticar un poco ahora el tema de la medicación. No, es que yo medito. Vale, está bien meditar, está bien hacer yoga, está bien hacer muchas prácticas, pero ¿tú eres capaz de sostener lo que pasa en tu interior? ¿Tú eres capaz de reconocer esa oscuridad, que la oscuridad no deja de ser una versión tuya del pasado, que te está gritando ayuda, que te está pidiendo que la abraces? Es todo lo que consideraste inapropiado. Es decir, la realidad es neutra. La sombra y la luz no existen. Es todo amor y ya. Entonces, lo que tú consideraste inadecuado porque te dijeron que era inadecuado es lo que ahora has creado artificialmente, que es la sombra. Pero esa sombra, esas son las características que tú no has aceptado de ti mismo. No es que sean malas. No, son conclusiones erróneas a las que llegaste principalmente en la infancia, que más del 95% del adulto, de la personalidad que tenemos a día de hoy, viene como consecuencia de esas conclusiones erróneas de cuando éramos niños, ¿no? De niña, cállate, que molestas. Ostras, si hablo molesto, pues me vuelvo una persona más calladita, ¿no? O buscaba la atención de alguna manera de mis padres y me vuelvo la niña rebelde. No es que sea rebelde, es que yo quería atención y dije, asocié, si me porto mal, me miran, pues siempre a generar problemas. Pero al final es eso, es entender que esa personalidad que hemos construido a lo largo de los años no somos esa personalidad. Esa personalidad es un mecanismo de defensa que ha creado el ego con única función de poder sobrevivir. Entonces, lo que pasa es que en la adultez ya eso no nos sirve. Tenemos que transformarlo, ¿no? Es decir, si yo en la infancia, cuando era una niña, estaba sintiendo mucho dolor emocional, el significado que le quiera poner cada cual, ¿no? Porque puede haber mucho dolor por traumas de T minúscula, que son cosas más cotidianas, o por un trauma de T mayúscula, ¿no? Pero en ambos casos, la mente, yo siempre pongo el ejemplo, es como que dice, venga, voy a dar media hora a esta pequeña para ver que un adulto se responsabilice y la acompañe a entender qué tiene que hacer con estas emociones. Si no viene ningún adulto, ahí nace el ego y dice, no te preocupes, ya me encargo yo de ti. Vamos a hacer esto. Y a través de ese nuevo comportamiento adaptativo es como yo camuflo esa sensación que no sé qué hacer con ella, que es la emoción, y empiezo a construir un personaje, que es la personalidad. Y eso va pasando a lo largo de los años. ¿Qué pasa? Que me he identificado tanto con ello, he escuchado tantas veces que soy una pesada, que es que molesto, que soy fea, que estoy gorda, sea aquello que cada uno haya escuchado, que te lo crees. Entonces, ahí hay que parar y por eso digo, dejar de anestesiarse y decir, oye, ¿qué ruido es el que tengo aquí dentro? ¿Por qué creo lo que creo? ¿De dónde viene esta voz? Porque al final es un eco de alguien del pasado. Y eso a mí, por ejemplo, en mi caso me dolía, era como, no puede ser, ¿cómo es eso de un eco del pasado? Y cuando te paras y dices, oh carajo, sí, es un eco del pasado. Entonces ahí es de, ¿vas a permitir que esa persona del pasado siga teniendo poder sobre ti ahora en tu presente, después de todos estos años? No. Pues ¿qué tienes que hacer? Lo que tú decías, es trascender ello, es entender el para qué. O sea, para mí sanar no es hacer un borrón y cuenta nueva, no es estar constantemente buscando las heridas del pasado. Para mí sanar es, primero, entender el para qué viví esa experiencia, qué mensaje hay ahí detrás para mi alma, y después aprender, porque es ahí elevar el nivel de conciencia, a mirar desde un lugar de compasión. Y ahí cuesta, es como no, es que el verdugo, es que él es mi enemigo o ella, es que se portó fatal. No. Esa persona calibraba también con su mochila y con sus cositas. Somos todos iguales, no te separes. ¿Cómo le pondrías luz? ¿Cómo podrías, no? Y ese ejercicio de compasión hacia el otro. Hay un ejercicio que a mí me cambió la vida de manera radical, a las personas a las que acompaño también, que es trabajar el niño interior. Entonces, tú cuando conectas con esa versión tuya del pasado, a ver, lo quiero explicar bien porque para mí fue brutal. Y sigo teniendo a mi niña interior súper presente, ¿no? Y uniendo un poco con el tema de la energía, la física cuántica determina que el espacio y el tiempo no existen, que el espacio y el tiempo es una construcción mental para poder vivir esta realidad, ¿no? Entonces,
si esto lo intentamos entender, podríamos decir que en todas las líneas temporales que hay están todas juntas en el mismo instante, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, cuando trabajo en la niña interior y con las personas a las que acompaño, digo, lo que vas a vivir es la conexión real en este instante con tu versión del pasado y la vas a sentir. Entonces, yo cuando conecté por primera vez con mi niña interior, fui un volcán de emociones enorme porque me di cuenta que la adulta que soy hoy, por fin le estaba dando a esa niña lo que tanto necesitaba. Es decir, que yo siempre había sido lo que de pequeña necesité. Cuando fui capaz de sostenerme, ya fui capaz de mirar a los adultos, en este caso a mis padres, desde un lugar de amor y de comprensión, de decir, si es que lo hicisteis como pudisteis, ¿no? Es como, ¿quién soy yo para juzgaros si dentro de vosotros también hay una niña y un niño heridos? Es que no lo podíais hacer de otra manera, ¿no? Y es ahí cuando empecé a entender esa compasión. Y es ahí cuando literalmente, ¡buah!, te expandes y empiezas a elevarte, ¿no? En el caso de las personas a las que he acompañado haciendo este ejercicio, que es a través de una hipnosis, conectar con su niño interior o con su niña interior, ha habido gente que me ha llegado a decir, Ana, ¿te puedes creer que lo que he vivido contigo es un recuerdo de cuando yo era niña? Decir, este momento lo he vivido de niña. Y yo, sí, es que me lo creo. O sea, si la física cuántica dice que espacio y tiempo no existe, que estamos todos conectados, yo siempre lo comparo como la matriushka, la muñeca esta rusa, que es una encima de otra. Simplemente es rendirte y escuchar a lo que realmente somos, que todas esas partes están aquí dentro, ¿no? Y es ahí cuando se produce esa magia, que es de entiendo el para qué lo he vivido, entiendo que yo soy lo que siempre he necesitado, entiendo que yo soy la conciencia que observa este videojuego, que yo no soy el pensamiento, yo no soy la emoción, yo no soy el cuerpo, soy el observador consciente. Y desde ese lugar es como otro nivel del videojuego, ¿no? Y otro nivel de videojuego. Has tocado todos los temas que me gustan. Hay una premisa ahí que es que todo es perfecto, que subyace todo lo que dices. Todo es perfecto cuando hablas de que todo es atemporal, es decir, que no existe el tiempo, que es una construcción que hemos creado para poder adaptarnos y bajo nuestros limitados sentidos, que es que todo tiene una causalidad, como dice Hawkins, ¿no? El paradigma newtoniano del que venimos, nosotros vemos una causa fuera y asociamos que hay una consecuencia. Pero eso es nuestra percepción limitada. Cuando la ves un poco más desde arriba, entiendes que todo sucede espontáneamente, que no hay nada imperfecto. Lo único imperfecto que existe es la percepción de lo que tú creías que debía de ser, que es generada por el ego y la cual te está doliendo y la cual, si consigues soltar, vas a conseguir vivir muchísimo más en paz. Es entender que todos somos uno, que como le quieras llamar, fuente, Dios, lo que sea, libera en el sentido de que la experiencia individual ya no te acoges o sintonizas con campos como la culpa o como el mérito incluso, que son platos del ego al final, y que creo que es muy útil entender que que todo sucede espontáneamente. Del mismo modo que una nube se genera cuando este es un ejemplo de Hawkins, cuando las condiciones climáticas se dan, pues lo mismo pasa con nosotros. Y lo menciono por lo de la conciencia que observa. No eres los pensamientos, no eres tu cuerpo. Entonces, ¿qué eres? Si eres escéptico y te gusta la racionalidad, ves tirando del hilo. Si no eres tu mente porque eres capaz de observarla, si no eres tu cuerpo porque eres capaz de observar lo que eres, la conciencia que observa, entonces no hay culpa cuando haces algo mal, no hay mérito cuando haces algo bien. Ahí está. Eres la persona, es la conciencia que observa. Que lo sostienes, sí. Y eso lo dice también un curso de milagros, ¿no? Que la mente errada es la que al final se olvida de un poco en lo que estamos, ¿no? Y vivimos en un mundo dual y eso lo tenemos que entender, de opuestos. Y a través de esos opuestos es como yo también puedo ver el otro lado de la moneda, ¿no? Y cómo me puedo ir conociendo. De ahí todo el tema de la proyección y demás. Entonces, en esta dualidad es el Espíritu Santo, como dice un curso de milagros, el alma, la fuente, Dios, llámalo como quieras, frente al ego, ¿no? El miedo, amor, miedo. Entonces, esa conciencia que está hacia donde tenemos que volver, o sea, toda esta vida va por desaprender, es por recordar quiénes somos. O sea, no somos nada de esto que estamos viendo aquí. Somos algo mucho mayor. Tenemos el mismo poder que tiene nuestra esencia divina de donde venimos, que el título que lo ponga cada cual. Pero es así. Yo, por ejemplo, estuve mucho tiempo en mi vida sin creer en Dios.
por las circunstancias que yo viví, era de, si Dios existe, es un cabrón. Literalmente, era de, ¿cómo me ha hecho vivir todo esto? Me parece muy injusto, ¿no? Pero luego me reconcilié con él cuando empecé a entender pues un poco todo lo que estamos hablando hoy, ¿no? Es de, todo es perfecto, todo tiene un para qué. Y yo creo que en algún momento de nuestra vida hemos vivido algo que no hemos entendido por qué carajo lo estábamos viviendo y dices, es que no entiendo, me parece súper injusto, ¿por qué a mí, no? Pero cuando ha pasado el tiempo y miras atrás, puedes llegar a entender la lección que había ahí detrás. Dices, ahora lo entiendo. En ese momento picó mucho. Pero es que sin ese momento en mi vida, yo hoy no estaría aquí. Y puedes incluso dar gracias, ¿no? Gracias a eso me he construido, me he reinventado, lo que sea que cada cual haya experimentado, ¿no? Ahora bien, el tema es, si yo no soy nada de lo que estoy viendo y si yo soy la conciencia, es ahí cuando la mente nos vuela un poco, ¿no? Es como, no entiendo quién soy, ¿cómo podemos hacer? Yo siempre digo que la mejor manera es entender esto, que si vivimos en una dualidad, tenemos que recordar que no somos individuos separados, que de alguna manera tenemos que hacer ese ejercicio de decir, vale, si tú y yo no somos entes separadas y tú y yo somos una unidad, ¿no? Que es lo que dice al final la conciencia, que es de dónde venimos, ¿de qué manera yo tengo un impacto en ti? ¿No? Esa es la pregunta, porque si yo no estoy separada y no soy un individuo aleatorio que no tiene impacto en nada, ¿de qué manera yo tengo ese impacto en ti? Y esto es algo que yo siempre digo, todos tenemos impacto en los demás a través de quiénes somos, del ser, del ejemplo en el que me convierto, de cómo me comporto, de qué es lo que estoy irradiando, sin necesidad de acercarme a ti, porque somos energía y esto lo vas a sentir tú también, ¿no? Y aquí muchas veces nos perdemos. Hay mucha gente que dice, Ana, me encantaría ayudar a mi marido, me encantaría ayudar a mi madre, que está fatal, me encantaría que mi hermano viera esto, ¿no? Es como, somos todos salvadores de alguien externo, ¿no? Y yo siempre digo, vale, pues ayúdale ayudándote a ti. Conviértete en esa persona excelente, que no perfecta, excelente, de cada día intento ser lo mejor que puedo, cada día soy más humilde, que falta mucha humildad también, cada día soy más amoroso y a través de ese ejemplo tú vas a tener ese impacto en el otro. Ya se acercará y te preguntará. Creo que nos focalizamos mucho en el mundo de la forma, ¿no? ¿Qué es lo que hago por el otro? Al final somos radios, sintonizamos simplemente. Entonces, con tu energía simplemente, como hemos hablado antes, el ejemplo del no sé qué, la persona que se había iluminado, ¿no? Que simplemente por estar cerca de la persona ya la gente recibía ese tipo de sintonización. Creo que es un error pensar el qué haces y no el desde dónde lo haces. Sí. Tú puedes darle propina a un repartidor porque te sientes culpable si no se la das, o puedes darle propina a un repartidor porque quieres darle amor. No es el qué, sino es el desde dónde. Y la intención es la energía. Sí. La intención es lo que se capta. Entonces no es tanto focalizar en lo que está pasando en el mundo de la forma, sino más bien debajo. Y eso pasa mucho por sintonizar, no con ego, sino con amor, no con Espíritu Santo, tal. Todas estas diferenciaciones que podemos hacer. Cuando aprendes a confiar y a confiar en la incertidumbre, que es una aliada, que no es... Para mí la incertidumbre es el espacio donde Dios puede maniobrar bien tu personaje. Cuando tú estás todo el rato controlando, ilusión de control, lo manejas siempre, ¿no? Pero cuando tú te piensas todo el rato en control, estás como sujeto a tu pasado. Cuando dejas ir, es como, vale, ahora puedes moverme en paz, ¿sabes? Claro, pero yo no lo veo tanto como Dios, que eres tú. O sea, es decir, Dios, o como yo lo Dios concibo, como conciencia sí, universal. como conciencia, no religión, No. ¿vale? Como la entidad poderosa de donde venimos todos. Para mí Dios nos sostiene siempre, siempre, siempre. Y lo que acabas de decir es tal cual. O sea, en el momento que uno empieza a conocerse, digo a conocerse porque te das cuenta, si no eres víctima de tus circunstancias y ni siquiera lo puedes ver, pero hay ciertos momentos en la vida en la que nos ponen trabas, digo nos ponen, ¿vale? O nos encontramos en ese periodo de incertidumbre, de vacío, que decimos, ¿y ahora qué? Entonces, es ahí, es el examen divino. Es ahí cuando tienes que demostrar todo lo que has trabajado y ponerlo en práctica. Porque es muy fácil ser amoroso cuando todo va bien, es muy fácil ser compasivo o trabajar la gratitud o vibrar alto y calibrar bien cuando todo está en armonía. Pero carajo, cuando viene un problema, cuando viene una crisis, cuando tu pareja te deja, cuando te has quedado sin empleo, cuando estás en la calle, ¿qué?
¿En qué calibras? Y es ahí cuando hay que trabajar la aceptación y confiar, o fe, lo que tú quieras llamar. ¿Confiar en qué? En que todo pasa para algo. En que simplemente no tienes una máquina del tiempo y no puedes ver para qué sí, para qué no. Y es interesante porque cuanto más entras en esto es la espiritualidad práctica. Hace como 2 o 3 meses tuve un accidente y dije, ipso facto, Dios, gracias. Gracias por el accidente porque estaba que no podía más, ¿sabes? Sí. Rollo, tuve que pararme a la fuerza. Cuanto menos tiempo pasas oponiéndote a lo que es, más en paz conseguirás vivir. Has tenido un accidente, todo es perfecto, no existe el tiempo. Es decir, simplemente es un suceso. Tú eliges interpretarlo y, consecuencia de esa interpretación, vivirás una experiencia subjetiva, mejor o peor. Sí. Cuanto menos tiempo pases pensando esto no debía de pasar, todo el rato, es que en cualquier momento, si ahora mismo me equivoco y me quedo trabado y digo, mierda, esto no debería haber pasado, ya me estoy oponiendo a lo que es. Ríndete al momento presente a través de esterilizarlo, curando o resignificando tu pasado. Claro, o sea, es siempre lo mismo, si te das cuenta, es la batalla de mente-alma. O sea, es ego o alma, es amor o alma, es entender el regalo que tengo delante. Algo también que, o sea, tú lo has puesto así con un ejemplo que te ha pasado a ti, a mí en mi caso, que yo sigo trabajándome, algo que yo siempre digo es, por ejemplo, cuando conectamos con una herida, cuando yo conecto, pues por ejemplo, con mi herida al abandono, con mi herida de rechazo, con mi miedo, el que sea, ¿no? Muchas veces cuando tú conectas con eso en tu día a día es como, vale, Ana, estamos conectando con esto, me estoy dando cuenta por el diálogo interno que estoy teniendo, ya estoy teniendo miedo que vaya a suceder algo que no está sucediendo. O sea, eres consciente de que tu mente, como yo digo, está proyectando una película que no es la real, ¿no? Entonces empiezas a sentir esas emociones y es de, vale, esto es puro ego. ¿Cómo vuelvo a conectar yo ahora? ¿Cómo me recalibro? ¿No? Porque es ahí cuando te das cuenta que has bajado, puedo estar vibrando en miedo y es de, ¿cómo vuelvo a subir? ¿No? ¿Cómo vuelvo a sentirme bien? Y a mí algo que me ayuda, que es algo que dice también un curso de milagros, es ríndete a la experiencia. No luches contra ella. O sea, ríndete y en esa rendición es el aprendizaje. Y es ahí cuando digo, dame más de esto. Y cuando es de, dame más de esto, Espíritu Santo, sé que me vas a ayudar, sé que lo voy a trascender, sé que lo voy a entender. El alma lo va a entender, la mente egoica no. Y se pasa. O sea, se suaviza muchísimo y es como... ¿Cómo se lleva esto a la práctica? Esto suena mucho dejar ir, ¿no? ¿Cómo lo practicarías? Pues primero, respirar la emoción, que nos cuesta mucho. O sea, no nos han enseñado a ninguno de esta generación a qué hay que hacer con las emociones en general. De hecho, todas las emociones que nos incomodan las evitamos a toda costa a través de la anestesia, cada cual la utiliza a su manera. Pero es que tenemos que entender que las emociones más importantes son las que más bajo vibran, porque son las que más nos están hablando de algo que tenemos que prestar atención, ¿no? Qué interesante. Entonces, ahí yo siempre digo, observa cómo la estás sintiendo primero en el cuerpo, aterriza, haz esa conexión otra vez de emoción con el cuerpo, permite que se expanda, respírala. Al respirar, permite que ese oxígeno vaya a esas zonas donde más angustia, más ansiedad, más contracción, más estés sintiendo. Y confía en que nadie se ha muerto en este mundo por sentir una emoción y que tal cual ha venido se va a ir. Luego yo también algo que hago es hablar con ellas, es de ¿para qué estás aquí? Y hay veces que cuando hablas con ellas te respondes a ti mismo y dices, carajo, ahora ya te entiendo, me estabas protegiendo, tengo que salir de aquí, tengo que saber respetarme a mí misma, yo no lo hago, nadie lo va a hacer. O sea, todo pasa para algo, es para conocernos más, no es porque el mundo externo nos esté machacando, no es porque la vida sea cruel, sino porque tenemos que aprender a hacer ese cambio de mirada, el darnos cuenta que todo tiene un propósito y una misión, que es recordar quiénes somos. Somos amor, somos luz. Yo siempre digo que todos estamos aquí también para inspirar a alguien más, para poner un poquito de luz en el de enfrente. Y cuando le das ese significado también a tu vida, dices, joder, pues oye, ¿por qué no? Me he encontrado con personas que me decían, Ana, pero ¿cómo voy a tener yo un impacto positivo en la vida de los demás si yo no ayudo a la gente? Y yo pongo el ejemplo que a mí me ha pasado, de tú vas a una cafetería y hay ciertos camareros que te cambian la vida. Y te dicen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quieres lo de siempre? Y ya con una sonrisa que dices, qué bien, ¿no? O sea, ya me siento fenomenal. Pues esa persona ya tiene un impacto muy positivo en cientos de personas que pasan a diario por esa cafetería, ¿no? O sea, no tenemos que pensar que el propósito y la misión es erradicar el hambre, que oye, que si lo haces está estupendo, pero
yo iría a algo mucho más básico, es ser tu luz, recordar quién eres, vibrar alto, ponle la etiqueta que quieras, pensar bonito, el ser un ejemplo, ser excelencia. Que para mí, yo siempre digo, la palabra es ser coherente y excelencia. Es a pesar de mi estado emocional, a pesar de hoy estar triste, voy a intentar dar el máximo sintiendo esta tristeza, ¿no? Ahí es cuando eres excelente, no cuando la tristeza decide por ti cómo vas a tener el día hoy, ¿no? Qué es bueno. el músculo, sí. ¿No puede llegar a ser no aceptar la emoción o...? No aceptar la emoción, eso es rechazar tu experiencia vital, eso es rechazar el mensaje que hay detrás del alma. Para mí las emociones son los mensajes del alma, son los gritos del alma. Y a ti te gusta también la filosofía, sí, ¿no? Sí, pues hay una parte que explica que está el momento Kenso y el momento Satori. El momento Kenso, yo siempre lo extrapolo a la sociedad de Occidente, que necesitamos sentir mucho dolor para ser capaces de parar la rueda en la que estamos y observar alrededor qué es lo que tengo que hacer yo para dejar de sentir esto, ¿no? Y el momento Satori es cuando estoy tan conectado conmigo que lo único que necesito es estar presente para saber qué necesita mi alma. Entonces, en Oriente es mucho de Satori, en Occidente. De saturarse. Sí. Entonces tenemos que llegar a ese equilibrio de dejar de ver como un enemigo las emociones. Las emociones, es que cuando lo ves así, es mi alma que me habla. Por WhatsApp, ¿no? Emocional. Me está diciendo, oye, chica, hay que recalibrar esto, aquí no es, o aquí sí es, o lo que signifique para cada cual. O sea, las emociones es el GPS del alma. Si yo estoy destinada a ir por aquí, con un libre albedrío, que es la elección que yo tomo, si me voy mucho, me va a hacer sentir muy mal. Ahora, ¿cuánto de mal? El sufrimiento que yo sea capaz de aguantar. Por eso sufrimos, porque no queremos rectificar ese camino. ¿Por qué no queremos rectificar el camino? Porque eso... Hay una parte de nosotros que tenemos que confirmar que nos hemos equivocado. ¿No? Es como, si vivo por aquí, tengo que decir que me he equivocado. Que no ha sido el destino, que no ha sido Dios, que no ha sido mi vecino, mi pareja, mi madre, la que me ha traído por aquí. No, es que he sido yo, con cada una de las decisiones que he ido tomando a lo largo de mi vida que me han llevado por este camino, ¿no? A mí había un ejercicio que me ayudaba mucho, que es exagerarlo al máximo. Lo digo por lo de la intención que has dicho. Para mí, la única herramienta que existe, simplificando mucho, es la intención. Es decir, el personaje hace sus cosas y tú con tu alma decides hacia dónde va. Pero en el día a día está decidido por tu intención. Es decir, sucede, igual que sucede la nube, ¿no? Y para mí el epítome de esto sería como, te tiran una peli, ¿vale? Tú eres un personaje de la peli. Sí. No eres el personaje de la peli, eres el punto de vista del personaje de la peli, ¿vale? Entonces, todo el mundo hay personajes, o sea, tiene personajes y tú estás viendo solo el personaje. La peli está decidida. Lo que va a suceder en la peli está decidida, va a pasar. Entonces, tu única función dentro de ser la conciencia que observa es tener una percepción acerca de lo que sucede. Es decir, esto que ha sucedido es bueno o malo y por lo tanto tú, como experiencia subjetiva de ser la conciencia, estoy exagerando, vas a sentir mejor o peor la peli que tienes. O sea, esto es una exageración porque sí que creo que obviamente tú decides tu vida a través de la intención y dónde vas a ir, intencionas el nivel de conciencia y por tanto la experiencia subjetiva, pero sí que ayuda a entender que una misma cosa puedes interpretarla del modo que quieras y que dependerá de cómo lo interpretes, que al final todo es interpretación, nada es, simplemente todo es tu percepción, va a ser mejor o peor en cuanto a placentero o no de vida. Sí, tal cual. Yo pongo un ejemplo también cuando acompaño a las personas para que lo entiendan. Y es, por ejemplo, te vas, yo qué sé, a un lugar, yo siempre digo Málaga como ejemplo, ¿no? En pleno verano, de viaje, de vacaciones, y llegas el primer día y se pone a llover. Y dices, qué putada, ¿no? Qué mal, está lloviendo y yo venía que quería tomar el sol, ¿no? Y ahí lo catalogas como algo negativo. Sí. Pero para el agricultor que está allí dice, qué bien, hoy está lloviendo, ¿no? Bueno. Es justo lo que tú estás diciendo. Depende del punto de vista, puedes interpretar un mismo hecho como algo bueno o negativo, pero es tu interpretación, la realidad es neutra. Y ahora con lo que tú estabas también diciendo, o sea, nosotros podemos construir nuestra realidad. De hecho, hay tantas líneas temporales con todas las probabilidades de todas las vidas que podríamos estar viviendo, con todos los personajes que podríamos estar siendo. Lo que determina la realidad que yo vivo o no es literalmente, es un poco eso, la calidad de los pensamientos que yo tengo y lo que yo creo que es para mí.
Esto cuesta también entender porque hay gente que dice, no, yo quiero ser exitoso y luego trabajas con ellos, rascas, tienes una creencia de que no te crees merecedor de nada bueno, pero nada bueno es ni abundancia, ni amor, ni nada, ¿no? Es imposible. Bueno, pues es una creencia bastante común, la de no merezco lo que sea, ¿no? Entonces, ¿Cómo puede saber alguien si tiene esa creencia? Cuando ves que no llegas, cuando pones mucha fuerza, cuando trabajas en fuerza, ¿no? Hablamos de la dualidad, es fuerza frente poder, alma frente a alma, o sea, alma frente a ego. Cuando yo trabajo mucho desde el ego, desde la fuerza, mucho sacrificio, mucho hacer, y aún así no llega, eso es porque hay algo que me está reteniendo. Ese tope que todos lo hemos sentido en algún momento, que dices, tengo un techo, ¿qué hay ahí al otro lado, ¿no? ¿Cómo rompo el techo? El techo es una creencia limitante, literal, y ahí hay que ahondar, hay que buscar, hay que trabajarse. Y la única manera de romper una creencia, porque yo también me he torpedeado mucho a mí misma para superarlas, es traspasando la incomodidad. Yendo en contra de lo que crees que eres durante un tiempo. Es que tendemos a pensar que sanar es dejar de sentir dolor, es dejar de sentir la fricción interna, la inseguridad y el miedo. No. Sanar es, oye, siento miedo, siento inseguridad, todo mi cuerpo me dice que no vaya en esa dirección, pero yo intenciono y sé que es por ahí donde tengo que ir. Mi nivel de conciencia me está aportando ese chute extra que mi programación inconsciente me retiene, ¿no? Porque es esa lucha interna, es ese pulso entre la conciencia, el alma y el ego. Y lo vas a pasar mal, y se pasa mal. Y vas así vibrando y temblando como diciendo, no llego. Y luego llegas y dices, ¡ah! Pude, ¿no? Y ese es el aprendizaje. No es valiente el que no siente miedo, sino el que a pesar del miedo cruza la puerta, ¿no? Y esto es algo que tenemos que recordar. Igual que el dolor que sentimos es nuestro mayor regalo. Tenemos que ver el dolor como algo necesario. Esto no quiere decir que ahora tengamos que vivir en sufrimiento, ¿vale? Cuidado. Me refiero a cuando vivimos ciertas situaciones, en vez de decir, ¿por qué estoy viviendo esto? Es ¿para qué lo estoy viviendo? ¿Para qué mi alma me ha traído esto en este instante? ¿O para qué esta persona que tengo delante me está mostrando lo que me está mostrando? De hecho, creo que es importante hacer un matiz entre dolor y sufrimiento. Sufrimiento es mental, es decir, es lo que tú... Una lección. Es lo que tú piensas acerca de lo que catalogamos, y esto es otro matiz que me mola, que es catalogar el dolor. El dolor no es neutro. Es decir, tú te crees que es malo el dolor. Simplemente sucede y ayuda a verlo más... O sea, verlo así ayuda a entender lo que tú estás diciendo. Porque el dolor es un indicador... El último día bromeaba con una invitada que era como... Sí, imagínate que eres Dios, conciencia, la fuente, lo que sea, y quieres decirle a tus creaciones que tienen que ir por cierto lado. No te puedes manifestar y decirle, oye, es por aquí, ¿sabes? Tienes que crear algún tipo de evento para que giren, para que vayan por donde tienen que ir. Y de repente te crean las enfermedades, que son las somatizaciones, cuando no estás yendo por el camino correcto, y tú te tomas una pastilla como para que no te duela. Y Dios mirándote... ¿Qué estás haciendo, tío? ¿No estás captando? Pero es que eso sí, o sea, al final, y es un buen ejemplo, o sea, vivimos, o sea, si yo soy capaz de escuchar el dolor, rectifico. O sea, esa emoción, sea el término que sea para cada cual, es lo que me ayuda a volver al origen, a volver hacia donde tengo que ir, ¿no? Ese GPS interno. Pero es que extendemos el dolor en el tiempo, cuando yo lo rechazo, cuando yo lo intento anestesiar de la manera que sea, se convierte en sufrimiento. Y ese sufrimiento viene por ese diálogo interno que es victimismo 100%. Es de ¿por qué yo? ¿Por qué siempre? ¿Por qué nunca? O culpar lo externo, ¿no? Es como, no, es que si no fuera por ti yo estaría... No, carajo, eres tú. Y es que eso te hace vibrar bajo, energéticamente hablando. Yo calibro muy bajo y cuando entiendes de qué va la energía, si todos podemos entender los imanes, ¿no? Pues es que voy a traer más de lo mismo. Pues empieza a vibrar más alto, empieza a entender el poder que tú tienes, empieza a buscar el para qué de lo que estás viviendo, deja de ser víctima y entiende que es tu lección. Y cuando empiezas a verlo así, empiezas a tener una mayor calma, que es lo que buscamos todos al final, la paz interna, y ya no te enredas. Los miedos son una muy buena dirección para mí. Sí. El último día me dijo un amigo, oye, vamos a jugar a pádel, vamos en tren, ¿vale? Y dije, ni de coña. O sea, reactivo total. Yo no voy en tren. Hace años que no voy en tren, voy en taxi, lo que sea. Y dije, hostias, tengo miedo. ¿A qué?
a perder mi comodidad. Me he apegado al upgrade de vida que he tenido. Y dije, hostia, no. O sea, cualquier reacción como demasiado que sale de lo normal acerca de un estímulo externo y dices, vale, hay algo asociado ahí. Sí. Y eso es un peligro. El miedo en cualquier punto de vista te guía tu vida sin que te des cuenta, porque yo no me daba cuenta de que tenía miedo de ir en transporte público. Miedo, como le quieras llamar, incomodidad. Miedo a perder tu comodidad. Sí. Y eso me estaba incomodando. Y luego fui en metro y dije, coño. Sí, no está tan mal. No está tan mal. Yo le tenía un miedo tremendo a mi taxi, a mi Uber, a mi moto, ¿sabes? Y después de eso dije, vale, estoy un porcentaje más en paz conmigo mismo. Pues imagínate con los miedos troncales de tu vida. El miedo al vacío, por ejemplo, en mi caso, que es el troncal, ¿no? Hace poco lo dejé con mi novio. Uy, que me pongo intenso. Lo dejé con mi novio hace como 3 semanas o así. Y mi mejor amigo de aquí de Madrid se fue a Suiza y estaba completamente solo. En plan, vacío aquí. Y dije, llevo toda la vida buscando estímulos externos para lidiar con la sensación de vacío que hay, ¿no? Digo, va, me voy para adentro. O sea, sé que lo voy a pasar mal y tal. Estuve como 3 días sin interactuar casi con gente, más que luego en la oficina y tal. Y dije, hostia, después, al cabo de 2 semanas o así de conseguir estar conmigo, dije, uy, pero si me está empezando a gustar. Y ese era un miedo, pero un miedo, Ana, de no poder estar nunca quieto. Yeah. Y cuando me paro, al principio obviamente lo pasé fatal, o sea, noches oscuras del alma, lo que nosotros catalogamos como una muerte probablemente, pero luego el día siguiente digo, qué alivio, puedo estar conmigo, no tengo que correr. Y el ejemplo que estás poniendo está muy bien porque ahí te das cuenta cómo esas emociones, que son intensas además y más bajitas, tienen un mensaje para el alma y ese mensaje te está permitiendo crecer. En ese momento no lo entiendes, pero cuando pase X tiempo y mires para atrás y te des cuenta del hombre que ahora eres, como yo digo, un hombre tal vez más de alto valor que antes, no quiero catalogar, ¿no? Pero al final todas las experiencias nos expanden, nos hacen más grandes, nos dan una lección que no podemos, no es algo tangible, ¿no? No es algo que diga, esto es igual a esto, esta experiencia me ha dado esto. Es algo más que entiendes en tu ser con el tiempo, porque te ves distinto. Y te va a permitir disfrutar el presente de una manera diferente también, que es aprender a estar contigo. Y eso nos cuesta horrores a la gran mayoría. Tenemos mucho miedo a estar solos. ¿Por qué tenemos miedo a estar solos? Porque ahí salen los demonios. Seguimos siendo ese niño o esa niña herida del pasado que sigue deseando que alguien nos abrace, en mi caso que alguien me abrace, que me proteja, que me dé seguridad, que me preste atención. Todo lo que no tuve de niña es como de manera muy inconsciente. Si no te trabajas, lo vas a seguir buscando de manera errónea de las situaciones que no debes, ¿no? Es de no. O sea, el destino te lo va a seguir poniendo delante hasta que lo integres. Ahí está. Y en cuanto a las relaciones es algo complejo, ¿no? Porque cuando estás con alguien y ya tienes cierto nivel de conciencia, como yo digo, ahí está el reto también, ¿no? Es como... No es que de repente Dios te machaque y te ponga barreras y piedras por todos lados. Siempre han estado, pero no las veías. Es como ahora mis lentes me dejan ver lo que antes no veía, ¿no? Y es de wow. Jung lo decía, ¿no? La pareja es el proyecto psicológico más grande que vas a tener en la vida. Es más ambicioso para mí. Y o sea, la gente dice, quiero tener pareja. Bueno, piénsatelo. O sea, tener pareja te va a hacer crecer. O sea, que para mí es la parte más bonita del mundo. Amo a mi pareja. A través de él yo me estoy conociendo de una manera increíble. Y esto también se habla también a nivel energético, de vibración, de nivel de conciencia, llámalo como te dé la gana. Al final tú cuando tienes que entender que nos atrae de alguna manera la herida inconsciente en el otro. Esto es lo primero que a mí me voló y cuando lo comprendí de, hostia, no he elegido a mi pareja por esa atracción que dices, no, es mi herida inconsciente, ¿qué carajo veo en el otro? ¿No? Es ahí cuando empiezas a indagar. Y luego te das cuenta que es que, o sea, lo que yo vivo es... Se me despierta mi miedo, que es a través del otro, que es mi regalo, es de, vale, Ana, me tengo que sostener, tengo que aprender, tengo que tal. Pero claro, cuando tú vibras bajo, le despiertas el miedo al otro. Entonces, se entra en un baile que cuando te das cuenta es bonito. Ahí entra el tema de las parejas conscientes, que mucha gente lo idealiza de, no tienen problemas. No, disculpa, los tienen. Lo que pasa que ahora se dan cuenta cuál es el origen
y puedes tener conversaciones que antes no las podías tener, porque antes era de, es que no me entiendes, ¿no? Y ahora es de, no, mira, es que ¿sabes qué? Es que creo que se me está despertando esta herida, ¿no? Son conversaciones de otro nivel. Siempre hacemos, hacía con mi ex el meme de, somos el puro meme de relación consciente. Sé que estoy proyectando esto, pero... Esto es mío, ¿sabes? Pero... Todo es mío, pero bueno. Sí, pero necesito que me acompañes de esta manera porque me siento súper insegura en este instante porque he conectado con la niña cuando era pequeña. Sí, es así, pero al final es así como se crece y es algo bonito. O sea, pero es retador también porque ves esas sombras que son tuyas. A nivel científico, esto de los... Yo no sé nada, pero de protones y neutrones, o cómo es que se atraen los opuestos, Los opuestos, ¿no? sí. Y es que creo que la inteligencia universal que nos crea, o que es todo, tiene las mismas reglas para todo. Es decir, del mismo modo que en la física o lo que sea funciona así, nosotros los humanos también nos atraemos los polos opuestos porque debemos de integrar esas partes que hemos reprimido. Tu pareja, obviamente, ¿por qué se dice que los polos opuestos atraen también a la pareja? Pues porque te está reflejando algo que tú no tienes y que te gustaría encontrar en el medio. El camino del medio, como decía Buda, ¿no? Es que literalmente yo creo que la inteligencia universal es donde nos lleva. Sí. Es todas las características psicológicas, si le quieres llamar así, que tiene una persona, tienden a ir hacia el centro. Cuando tú eres muy extrovertido, tiendes a encajar mejor con una persona más introvertida porque los dos os lleváis al centro. Y creo que esa es la inteligencia, como lo ha creado. Tal cual. O el apego evitativo y el ansioso. ¿Por qué siempre es evitativo y ansioso? ¿Por qué no hay dos ansiosos? ¿Por qué no? Porque no funciona así, porque no, esto ya lo tienes tú. Va, integra lo otro, ¿sabes? Total. Y luego también el tema es cuando te trabajas en ese camino de acercamiento, porque eso también lo he visto, llega un momento que también pues ya no te conecta lo que te conectaba antes, ¿no? Eso también lo he vivido yo. Bueno, y lo ha vivido también muchas personas, que hay un miedo también inconsciente, que hay gente cuando empieza a trabajar es de, oye, pero ¿me va a impactar esto con mi pareja de alguna manera? Y es de, a ver, una bola no tengo, una bola mágica, ¿no? Pero hay probabilidades porque tú vas a cambiar o vas a empezar a aceptar cosas de manera diferente o lo que ahora aceptas ya no lo aceptas porque ya no hay un apego, no hay esa necesidad, no hay una carencia, sino que ahora tú eres capaz de darte lo que antes buscabas en el otro. Entonces tu mirada va a cambiar. Ya ese atractivo no es, digo atractivo por ponerle una etiqueta, ¿no? Ya no es como antes. Entonces lo bonito de la pareja consciente es el poder ir desde un lugar de libertad, que cada uno vaya creciendo y en esa lección diaria, ¿no? Creo que es muy interesante el tema de las parejas porque como la mayoría porcentualmente hablando, la mayoría de gente no tienen un nivel de conciencia demasiado elevado, no se sabe sentir o sintonizar con la frecuencia del amor, sino que se sintoniza con el apego. Sí. Es decir, lo que nosotros creemos que es amor malentendemos muchas veces porque es apego. Y cuando te das cuenta de eso, que eso no significa que ya haya desaparecido el apego, es intrínseco y tienes que lidiar con él, ¿no? Pero, o sea, el amor es incondicional, en el sentido de que amas a la persona, no la quieres para ti. Y cuando eso cambia, ya no hay tanto miedo. Es más, todos somos uno. Es más, no es una emoción. Creo que el problema es que confundimos amor con una emoción, con el enamoramiento, que es enamoramiento. Es el hijacking de las hormonas. Total. Que eso no es. Eso es el apareamiento científico que ha necesitado la inteligencia para que nos reproduzcamos. Pero el amor es unas gafas de ver la vida. Y esto lo digo mucho. Tus padres no te han querido o no te han amado porque no sabían sintonizar con el amor. Eso puede ser una opción. La otra opción es que tú no sabes sintonizar con el amor, por lo tanto no sabes entender que te han amado. Es decir, no vas a pedir a un ciego que te diga por dónde ir. Sí. No puedes pedir a alguien lo que no es. El amor es un nivel de conciencia. No hay otra. Por lo tanto, no te van a dar un nivel de conciencia, un nivel, hablando en tus términos, energético, vibracional, que no saben entrar. Pero yo sí que creo, o sea, cogiendo el ejemplo que ponías, el amor siempre está. El amor somos. Claro, o sea, porque somos amor. Otra cosa es desde qué lugar tú lo quieras recibir. O sea, un niño, cuando somos pequeños, hay una necesidad intrínseca de cuidado a través de papá y mamá, pues para yo instintivamente sentir que voy a sobrevivir, ¿vale? O sea, y hay unas necesidades físicas, biológicas, emocionales que necesita un niño. Ese niño no tiene una capacidad
de discernir o decir, no, es que mi mamá es que está con depresión de posparto, acaba de tener el segundo bebé y es normal que ahora no me atienda de la manera que no, mi mamá me rechaza, porque es lo que yo comprendo con mi mini mente de la experiencia vital. Por eso se dice que esas heridas del pasado o fueron camufladas o suavizadas a través del ego, a través de esa personalidad, a través de esos comportamientos adaptativos para que ese niño o niña pudiera llegar a la adultez. Ahora bien, yo como adulta ya soy capaz de sanar, ya soy capaz de resignificar, ya soy capaz de entender el para qué de aquello, ya soy capaz de entender los niveles de conciencia, ya soy capaz de entender que todos somos amor, ¿no? Y ese es el papel que juega el adulto, al final, responsabilizarse. Qué bueno. Yo no puedo cambiar el pasado, pero sí puedo cambiar el poder que le doy al pasado en mi presente. Ese es mi poder, no es otro. No quiero cambiar mi historia, quiero poner luz donde en un día yo vi oscuridad, ¿no? Porque ese es el don que tenemos todos. Y es así como cuando vives tu día a día, es como que tu mochila se aligera un montón. ¿Esto significa que mi mochila vaya a estar vacía? No, porque tengo una mente, soy un ser humano, tengo un ego y su misión es recordarme que tengo que estar presente. Entonces, si no, viviríamos en un automático, como tú dices, vivimos en una polaridad, vivimos en una dualidad. Si no existiera la noche, yo no sería capaz de percibir el día. Si no existiera el dolor, yo no sería capaz de sentir el amor, por ejemplo. Pues esto es igual, ¿no? Entonces, cuanto más me perturbe algo en el día a día, yo siempre digo, es tu fortuna, es tu alma que te dice, cuidado que te desvías. Y como yo ahora ya me doy cuenta, ese desvío es menor. Por tanto, el ejercicio de rectificación es menor, ¿no? Y esa intención que hablabas tú antes, que es lo que me va a ayudar a rectificar, a ir hacia donde tengo que ir, va a ser mucho más poderosa que si estoy completamente desviada a kilómetros y kilómetros y kilómetros de mi ser, que es como yo me encontré hace años, ¿no? Pero es un camino bonito. Es duro cuando estás en modo víctima, sí, porque hay mucha culpa inconsciente, hay mucha emoción o muchas gafas, o sea, hay unas gafas que no son nada cómodas de ver la vida. Y cuando quizá escuchas esto de que eres responsable de todo, te ataca un poco al ego y dices, uy, no sé por qué esto me ha pasado y tal. Y muchas veces que tenemos como la intención de cambiar y volvernos adultos responsables sobre nuestros actos y nuestras emociones, y te culpabilizas por victimizarte. Es normal. Sí. Como sé compasivo contigo mismo. Te entiendo. Todo el mundo ha empezado creyéndose su personaje, creyendo que el mundo le pasaba a él, creyendo que es víctima de todo y encontrando enemigos en todos lados. Está bien, pero permítete ser compasivo contigo mismo. Claro, pero esto es como hay una escala que vamos elevándonos, vamos como superando esos niveles del videojuego que yo digo. Y a ver, el ego tiene como muchos hechizos, yo lo llamo así, me hechiza, porque es que me hechiza, no me doy cuenta y es como, mierda, estoy aquí en la culpa, ¿cómo he llegado aquí, no? Pero no hay que fustigarse, decir, ya estoy en culpa, ya estoy en miedo, ya estoy proyectando, ya estoy comparando, ya estoy juzgando. No, es de qué suerte que me estoy dando cuenta de que estoy en este nivel y desde este lugar, que es mi regalo, el darme cuenta, ya puedo cambiarlo. O sea, no hay que victimizarse tampoco por la culpa. Es que volvemos, es como la pescadilla que se muerde la cola. Somos seres humanos y tenemos que experimentar el abanico, el arco iris de las emociones, que es enorme, porque a través de todas esas emociones es como vamos a crecer. Ahora el tema es, como yo sé que voy a fluctuar a lo largo del día, muchas veces voy a recalibrarme N veces a lo largo del día, es, oye, qué bien que cada vez me recalibro más rápido. O cada vez me doy cuenta que estoy en culpa, que estoy en miedo y puedo volver. ¿Cómo vuelvo? Siendo amor. Es decir, o sea, yo, por ejemplo, cuando estoy vibrando muy bajito, intento conectar con esa parte más auténtica o más con mi niña, por ejemplo, el imaginarme a mi Ana pequeñita y decir, esto lo hago por ti, mira hasta dónde estamos llegando. O sea, el darle un significado de, está bien donde estoy, no está mal lo que está pasando, aconteciendo, ¿cómo me puedes ayudar? No sé, hay muchas maneras de conectar con algo que te haga vibrar alto. Con tus hijos, no sé, a mí mis hijas me ayudan rápidamente a elevarme, ¿no? Que siempre hablamos de la lucecita que tenemos dentro. Hay muchas maneras, pero el tema es entender que las emociones son buenas. O sea, no...
O sea, como para pragmatizar un poco, porque estas conversaciones a mí me encantan, son súper fumadas y también me molaría. Sí. Hay como varios puntos que yo veo herramientas álmicas, espirituales un poco, que vendría a ser intencionar amor. Sí. Intencionar amor, que esto parte muchas veces de recordar que no hay separación, porque cuando no hay separación y cuando recuerdas la verdadera naturaleza que es el amor, lo que tú das a alguien te estás dando. Entonces entiendes que al no haber separación, intencionar el amor es bastante más fácil. Que esto se revela, que no creo que es algo que se pueda intelectualizar, sino que a medida que vas elevando la conciencia a través de intencionar para arriba, ya sería bueno o malo. Expandir la conciencia. Por lo tanto, intencionar amor lo veo una buena. En perdonar, eso es no sé si es la Biblia, perdonar 77 veces 7, ¿no? Perdonar todo, perdonar cualquier juicio, entender que... Perdonarte a ti, a tu personaje y a tu percepción errónea. A tus pensamientos. A tus pensamientos. O sea, lo que más lo que hablabas antes de me culpo por haber sido, no, perdónate, el haberte culpado, perdónate. O sea, y es así, yo no puedo dar a alguien lo que no me ha dado a mí. Y esto es la ley de dar y recibir. Si yo quiero dar amor, primero me lo tengo que dar a mí conectando con lo que soy, ¿no? Si yo quiero, no sé, dar lo que sea, primero me lo tengo que dar a mí el respeto, la escucha, que se nos olvida muchas veces de escucharnos. O sea, es todo primero hacia adentro para luego poderlo dar fuera. Porque no existe la diferencia. Es lo mismo, somos uno. Entonces, y creo que hay aceptación, ¿no? Hoy en el ejercicio que hacíamos por la mañana, cuando luchábamos, no me gusta la palabra, cuando intentamos calmar la mente como para poder dejar ir, al final es una aceptación. Sí. Aceptación del momento presente, aceptación y una cierta confianza y fe en que la vida te tiene, la vida te sostiene. No eres tú el que tiene que estar pendiente de la supervivencia, sino que si dejas ir, todo fluirá. Sí. Y si no, también fluirá. Sí. Lo que pasa es que tú en tu mente te pensarás que no fluye. Es decir, Dios no tiene en cuenta tu mente. Tu mente es tu peor enemigo si no la sabes tomar, ¿no? Sí. Aceptación del momento. Perdón indiscriminado empezando contigo mismo. Intencionar amor. ¿Qué más estamos sacando de esta charla? ¿Qué más conclusiones? Yo también, por añadir, diría la disciplina me parece fundamental hoy en día. Hay muy poca disciplina, muy poca. Tendemos a pensar que todo es rápido y que todo es fácil y que sanar o el autoconocerse, me da igual. Este camino es, ¿en 2 semanas voy a estar bien? O si hago tu programa en 3 meses ya se me va a arreglar mi relación con mi marido. Es así, ¿no? Y es de, no, es que esto es la manera en la que tú quieras vivir y esto es un para siempre. O sea, es un ejercicio que tú tienes que ser constante y cuanto más constante seas, más resultados vas a ver. Es como la persona que va al gimnasio. Empieza sin ser fibroso y sin tener músculos, pero cree firmemente en que ese hábito le va a recompensar a futuro con un cuerpo que va a tener que mantener ese hábito para no perderlo, ¿no? Pues esto es exactamente igual. Tengo varios puntos ahí. Disciplina yo lo relaciono un poco con fuerza. No me acaba de gustar la palabra como tal. Cada uno le da su propio... Bueno, yo uso disciplina porque vengo más del mundo pragmático ingeniero, que es como hay que ser disciplinado, ¿no? A mí, Ancho hacía una separación que me gustó que era compromiso. Compromiso contigo mismo es... Pero bueno, al final es el significado que tú le quieras dar a la palabra. Todo esto, el de los bloqueos emocionales y tal, esto me lleva a lo que hemos hecho hoy, que quería comentarlo un poco. Ahí, claro, yo he escuchado varias veces que esto de la energía Kundalini y tal, como que puede llegar a ser peligroso porque como que Dios tiene que seguir los tiempos en los que se desbloquee la energía o lo que sea. Vamos a poner en contexto antes de hablar. Esto que hablabas de los bloqueos emocionales, ¿cómo funciona a nivel cuerpo y...? A ver, como yo digo, bueno, esto se dice y lo hemos escuchado todos, el mundo emocional, la mente, tiene como unos mensajes, lo que yo llamo los mensajes del alma, ¿no? Cuando yo reprimo esas emociones, cuando yo no las quiero escuchar, cuando yo las anestesio, las rechazo, las meto en un cajón desastre, como digo yo, con el tiempo, al final, se va expresando a través del cuerpo. El cuerpo es el megáfono de la mente, a mí me gusta decirlo así, y empezamos a somatizar o empiezan bloqueos o empiezan dolencias, ¿no? ¿Cómo podemos romper esto, ¿no? De ahí que el cuerpo tiene esa memoria del trauma. Pues hay muchas maneras de poder empezar a soltar esos mensajes, esa información, porque no deja de ser una información que está pendiente de ser observada, escuchada, entendida, integrada, ¿no?
Lo que hemos experimentado hoy, por ejemplo, es la activación de la energía Kundalini a través de la herramienta de CAP. Entonces, hay que entender que lo que se activa es la energía del ser, es tu alma, por decirlo de alguna manera. Ahí no hay ningún peligro. Tu energía es inteligente y siempre te va a dar lo que tú necesitas en ese instante. Entonces, lo que hace la energía al activarse es empezar a romper los bloqueos, esa información pendiente de ser escuchada o percibida, para que tu alma, tu ser, en otro plano, empiece a moverse y trascender cosas, ¿no? Entonces, la experiencia puede venir desde algo súper físico, pues que te mueves, que sientes movimientos involuntarios, sensación de frío-calor, ¿no? Bueno, hay cosas que la gente luego dice, yo me quiero mover así, o puede ser algo mucho más emocional, que te vienen emociones, ¿no? De tengo unas ganas de llorar tremendas o tengo una rabia que me pongo a gritar, ¿no? Es una liberación de algo que estaba ahí contenido y que por fin te permite soltarlo. O puede ser algo mucho más mental o incluso salidas del cuerpo. Pero todo esto al final tenemos que entender que es parte de tu camino y hay muchas maneras de hacerlo. CAP te ayuda a desbloquear algo inconsciente, te lo pone aquí delante y te dice, ¿ahora qué quieres hacer con esto? Es como si yo jamás me hubiera dado cuenta que mi miedo es miedo a no ser suficiente y de repente me doy cuenta que tengo una inseguridad brutal a no ser suficiente. CAP no ha hecho nada. CAP es un facilitador para que te des cuenta de algo que ahora es tu responsabilidad hacer lo que quieras con él. Hay gente que lo aparta otra vez y hace como que, uy, aquí no ha pasado nada. Y hay otras personas que dicen, oye, ya que tengo esta oportunidad, lo trabajo y consigo y continúo mi expansión, ¿no? Pero de la misma manera que podemos hacer con otras herramientas, trabajar el subconsciente, como decíamos antes. La parte bonita de trabajar la energía, que también lo explicamos esta mañana, es un acelerador. O sea, para mí es como un trabajo que me puede llevar un año, por poner un tiempo, lo voy a conseguir en 6 meses. Pero claro, el comprimir el tiempo, las idas y venidas también son más intensas, ¿no? Y se experimenta de una manera muy bonita. También se experimenta el recordar lo que estamos hablando, quiénes somos, esa parte de la no dualidad, esa parte más del alma, esa parte más de esa paz, ese amor infinito, esa coherencia. No sé, ¿qué has experimentado tú en tu equipo? Venga, entra, chaval. Yo he experimentado, para empezar, frío en las manos, fuerte. Bueno, y como en los brazos también. Luego experimentaba como por dentro del cuerpo cosas moviéndose. Rollo, bueno, energía moviéndose. Y también espasmos, pero no sé si eran espasmos rollo que se vieran o no. Eso me lo podrás decir tú, ¿sabes? Simplemente como notaba cosas como en el cuerpo y por muchas zonas. No... Experimentaba también que al principio estaba como más bloqueado a la hora de respirar y luego al final de la sesión como era más fluido la respiración. Veía algunas cosas también, no sé muy bien cómo describirlo, pero eran como formas y luego colores también. ¿Y qué más? Sí, había algunos microsegundos de no dualidad, te diría. De bliss, como digo yo. Claro, había mucha mente, obviamente, porque mi personaje eligió este Pokémon, ¿sabes? Y había un momento de decir, wow, lo que llevo tiempo intencionando, que es que no existe el hacedor ni el pensador, me he dado cuenta, era rollo. Porque claro, es mi equipo, ¿sabes? Te he traído, es mi oficina, está sonando música, mi mente me decía, uy, me vendrán a avisar. Es como mi personaje ha elegido la responsabilidad, el liderazgo, el hacer, ¿no? Y de repente ha habido un momento que he dicho, guau, ¿qué va? Yo no he hecho nada. Rollo, ¿qué va? Esto es pura... no soy yo, ¿sabes? Como, todo el mundo está aquí y no he hecho nada, ¿sabes? Y es cuando el ego se ha disuelto un poco y me ha hecho darme cuenta, ese no hacedor, de que es todo, ¿sabes? De que como somos lo mismo. Pues al final... O sea, lo que siempre se dice, la experiencia como tal de la sesión de CAP, o sea, es lo que todo el mundo quiere sentir, ¿no? El poder luego chismorrear, me ha pasado esto. Pero eso no es lo importante. O sea, lo importante es lo que pasa tras la sesión, porque tu energía ya está activa. Cuando hablo que la energía está activa, yo pongo el ejemplo del teléfono móvil, ¿no? Es como que estamos a un 30% de batería y salimos con el 100%. Es decir, tengo una energía extra para enfrentar la vida desde un lugar y un nivel de conciencia un poquito más elevado. Eso es lo que hablaba antes. Depende ya de cómo me responsabilice de lo que va a ir saliendo tras la sesión, seguiré subiendo de videojuego de nivel o no. Ahora, lo importante es el proceso, lo que pasa tras la sesión. Te vuelves una persona más auténtica, o sea, más tú.
Es decir, todas esas capas del personaje, todas esas inseguridades, esos miedos se disuelven, los apegos se van disolviendo. Hay muchísimos cambios a nivel relacional, pero tanto de pareja, familiar, amistades, trabajo, etc. A nivel de hábitos, es como que yo digo, la palabra honrar ya cada vez la vas entendiendo y descartas las cosas que no son buenas para ti. Pero no desde un lugar como el día 1 de enero voy a dejar de fumar, No me voy desde a la cuerda. apuntar al gimnasio, ¿no? Y ahí la gente tiene que invertir mucha energía para hacer ese cambio que realmente quieren, que al final les cuesta, ¿no? Esto no, es como que te sale solo, es como... O sea, ¿Y qué es lo que sucede, Ana? Porque yo me imagino que quizá no hay suficiente contexto. ¿Qué es lo que sucede a nivel práctico? ¿Qué es lo que hemos hecho en el ejercicio? ¿Y qué es lo que haces tú también? Vale, para que se entienda, al final es despertar tu energía. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo de que nacemos siendo una bolita energética muy bonita y pura, muy brillante y con una luz inmensa, ¿no? Que son los niños. Tú te fijas en un niño, es completamente auténtico. O sea, se expresa sin ningún temor, pasa de una emoción a otra, te dice lo que piensa, es, ¿no? Es como, este soy yo. Pero el mayor problema que tiene un niño son los adultos. Le vamos cohibiendo, le vamos condicionando. Entonces, esa luz tan potente que tenemos es como, yo siempre pongo este símil, nos damos cuenta de que nuestra luz divina deslumbra tanto que la empezamos a tapar para que los demás puedan coexistir con nosotros. Estamos tanto tiempo tapando nuestra luz que se nos olvida que somos luz y pensamos erróneamente que somos oscuridad. Entonces, cuando se activa la energía es como que se va rompiendo esas capas extra y sentimos ese destello de wow, he sentido amor. He sentido una sensación que no se puede muchas veces poner palabras. He sentido algo que no sé cómo... Sí, ¿no? Es como... Por eso en la hora de compartir a mí me gusta escuchar porque hay veces que cuesta poner palabras a la experiencia. Pero es la experiencia. Luego en tu día a día sigues manteniendo ese sentir de como que hay un rayo de luz nuevo que hace tiempo que no sentía. Por eso la gente vuelve. No porque Cap haga magia, sino porque recuerdas a poquitos quién sí eres, ¿no? Te permite ir disolviendo el hechizo del ego. Te permite ser consciente. O sea, por eso es una herramienta también espiritual, porque esto va de darte cuenta, de coger el timón de tu vida y reconocer el poder que tú tienes. Pero un poco más, Ana. O sea, quiero lo práctico, rollo, que nos hemos estirado en la... ¿Qué es lo que tú haces? O sea, os habéis tumbado con los ojos cerrados boca arriba y el punto clave es rendirse, que es lo más difícil, que ya lo habéis podido ver. Rendirse significa no tener que hacer nada, significa, o sea, es decir, no hay que meditar, no hay que respirar de ninguna manera, simplemente estar tumbado, ojos cerrados, confiar en que la experiencia que va a ser es la perfecta para cada uno y soltar la mente. Es como si nos fuéramos a dormir la siesta, ¿no? Es como te sueltas y que sea lo que tenga que ser. Te pone la música y yo voy pasando al lado de cada uno de vosotros. En algunos momentos os toco, en algunos momentos es más a distancia. Y lo que sucede, para que se entienda, es como que mi energía, pues yo empiezo a vibrar más alto y empiezo a despertar vuestra energía. Y es como ese despertar es la experiencia que tú vas viviendo. Entonces, cada cual lo vive de manera completamente distinta y es ahí un poco esa magia, ¿no? Que es como... Es muy difícil explicar esto si no lo vives. Es como, ¿a qué sabe el chocolate? Pues tienes que probarlo. Ha sido muy guay, la verdad. Ahora ya te iré pasando, grabaré un vídeo o algo como el feedback Vale. a futuro. Quizá lo podemos poner dentro del podcast. Oye, al final soy una persona nueva. Sí. Pero bueno, al final esto es como todo. O sea, yo lo asemejo como al gimnasio. O sea, la típica pregunta es, ¿cuántas veces tengo que ir a CAP? Con una sesión, ¿vale? Repito, CAP no es terapia. Para mí es otra herramienta más para ser más consciente y para trabajarse. Entonces, cuando tú lo sientas, pues irás repitiendo. Hay personas que vienen pues, una vez por semana, personas que vienen una vez al mes, una vez al año, cada cual, ¿no? Según un poco lo que su alma, como yo digo, su ser le vaya pidiendo. Ana, creo que hemos filosofado bastante. Sí. Imagínate que, última pregunta, imagínate que tienes un micro y te escucha todo el mundo, que seguramente vaya a pasar, ¿no? Pero todo el mundo durante 1 minuto o 2, ¿qué les dirías? Que no tuvieran miedo a sentir, que si lo que han estado escuchando hasta ahora les ha resonado algo, que den el paso, que están a un paso de transformar su vida, que suena así como muy eslogan marketingiano, ¿no? Pero todos los que estamos aquí, todos los que han pasado por tu podcast, yo creo que lo han dicho también.
que al final es un cambio de sistema de pensamientos, es un cambio de mentalidad lo que va a tener el impacto en tu realidad, que eres tú el que tienes el poder. Entonces yo les invitaría a que probaran, por lo menos que empiecen con CAP y que de ahí ya se vayan dando cuenta de lo que hoy hemos estado hablando y del cambio que sí puede ser. Qué guay. Ana, ¿dónde te pueden encontrar? Pues me pueden encontrar en las redes, en Instagram, en ana.de.simon, o si no en la web anadesimon.es, y ahí pues verán de las diferentes maneras que les puedo ayudar, que es a través del programa que tengo de 3 meses, donde les acompaño a ir elevando su nivel de conciencia, trabajando primero el pasado, sanando las heridas y el condicionamiento, después el presente, entendiendo el mundo emocional y el ego, y luego el futuro, que es toda la parte de la manifestación, desde un lugar más pragmático y científico, y como digo yo, no tanto de palo santo y afirmación positiva, sino entendiendo el poder de la mente, de las intenciones y de cómo ponernos en acción en la dirección correcta. Muy guay. Me ha gustado mucho la charla. Muchas gracias a ti por invitarme. ¿No te da la sensación de que el algoritmo es como un poco un dios que selecciona perfectamente para ti? Pues en este caso no va a ser menos y el algoritmo ha seleccionado el vídeo perfecto para ti. Así que clica aquí para ir a él y no olvides suscribirte.